Amada familia, buena tarde. Gracia y paz en nuestro bendito Señor y Salvador Jesús para todos ustedes. Amén. Estamos estudiando el libro de Job. Y el día de hoy veremos, con la gracia de Dios, el capítulo 38. Capítulo 38 del libro de Job. Gracias a Dios que hemos estado siguiendo capítulo a capítulo, verso a verso, y hasta aquí los discursos de los hombres, y a partir de este capítulo la santa palabra del Señor es el Señor mismo quien hablará, y directamente con Job. Entonces, sigamos y con mucho más atención, si ya hemos puesto atención, porque creo que el Señor seguirá hablando a nuestros corazones. Sigan con su vista, por favor, la palabra. Escrito está en la palabra de Dios. Capítulo 38 del libro de Job. Entonces, el Señor respondió a Job desde el torbellino y dijo: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos como un hombre. Yo te preguntaré y tú me instruirás. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas? Ya que sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué se asientan sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. ¿O quién encerró con puertas el mar cuando irrumpiendo se salió de su seno? Cuando hice de una nube su vestidura y de espesa oscuridad sus pañales, cuando sobre él establecí límites, puse puertas y cerrojos y dije: hasta aquí llegarás, pero no más allá. Aquí se detendrá el orgullo de tus olas. ¿Alguna vez en tu vida has mandado a la mañana y hecho conocer el alba su lugar, para que ella eche mano a los confines de la tierra, y de ella sean sacudidos los impíos? Ella cambia como barro bajo el sello, y como con vestidura se presenta. Mas se quita la luz a los impíos y se quiebra el brazo levantado. ¿Has entrado hasta las fuentes del mar o andado en las profundidades del abismo? ¿Te han sido reveladas las puertas de la muerte o has visto las puertas de la densa oscuridad? ¿Has comprendido extensión de la tierra? Dímelo, si tú lo sabes todo esto. ¿Dónde está el camino a la morada de la luz y la oscuridad? ¿Dónde está su lugar para que la lleves a su territorio y para que disciernas los senderos de su casa? Tú lo sabes, porque entonces ya habías nacido y grande es el número de tus días. ¿Has entrado en los depósitos de la nieve? ¿O has visto los depósitos del granizo que he reservado para el tiempo de angustia, para el día de guerra y de la batalla? ¿Dónde está el camino en que divide la luz o el viento solano esparcido sobre la tierra?
¿Quién ha abierto un canal para el turbión o el camino para el rayo, para traer lluvia sobre tierra despoblada, sobre un desierto sin hombre alguno, para saciar la tierra desierta y desolada y hacer brotar las semillas de la tierra? ¿Tiene padre la lluvia? ¿Quién ha engendrado las gotas del rocío? ¿Del vientre de quién ha salido el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la ha dado a luz? El agua se endurece como la piedra y aprisionada está la superficie del abismo. ¿Puedes tú atar las cadenas de las Pléyades o desatar las cuerdas de Orión? Haces aparecer una constelación a su tiempo y conduces la osa con sus hijos. ¿Conoces tú las ordenanzas de los cielos o fijas su dominio en la tierra? ¿Puedes levantar tu voz a las nubes para que abundancia de agua te cubra? Envías los relámpagos para que vayan y te digan, aquí estamos. ¿Quién ha puesto sabiduría en lo más íntimo del ser o ha dado a la mente inteligencia? ¿Quién puede contar las nubes con sabiduría o inclinar los odres de los cielos cuando el polvo en masa se endurece y los terrones se pegan entre sí? ¿Puedes cazar la presa para la leona o saciar el apetito de los leoncillos cuando se agachan en sus madrigueras o están al acecho en sus guaridas? ¿Quién preparará para el cuervo su alimento cuando sus crías claman a Dios y vagan sin comida? Amén. Amado Padre Celestial, tú tienes la respuesta a todas estas preguntas. Nosotros, Señor, no te conocemos, pero tú nos conoces totalmente. Gracias te damos por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, porque Él vino en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado. Él es el Hijo del Hombre. Y gracias, Señor, que Él fue a la cruz a morir por nosotros en nuestro lugar, para recibir el castigo que nos daba paz contigo. Él resucitó al tercer día, según las Escrituras, y ascendió al cielo, según las Escrituras, y está a tu diestra, y ha enviado tu palabra a nuestros corazones con las buenas nuevas de nuestra salvación. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, abre los ojos de nuestro entendimiento, ilumina, Señor, tu palabra a nuestro entendimiento, a nuestra inteligencia, para que podamos nosotros recibir de la vida de tu Hijo Jesucristo que está aquí. En el nombre de Jesús, sea tu salvación para los perdidos y la edificación de la fe de los santos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor, amados. El gran problema que tenemos y que no queremos reconocer es que no somos Dios. El gran problema que tenemos y que no queremos reconocer es que nosotros no somos Dios. Y estamos dando por sentado que día con día nosotros vamos a cumplir nuestros planes y proyectos. Estamos dando por sentado que tenemos las capacidades que son requeridas en nuestro trabajo o en nuestra actividad diaria, cualquiera que ésta sea. Estamos dando por sentados en nuestros matrimonios que
que un matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Estamos dando por sentados que si Dios nos manda hijos como matrimonio, obviamente Dios se encargará de alimentarlos y nos dará trabajo, pero ya es como un hecho. Hasta la gente incrédula lo cree así. Hasta la gente incrédula se proyecta para muchas cosas en sus actividades, como sucede con los creyentes, como si no existiera Dios o como si lo conociéramos totalmente. Cuando Job ha hablado todo lo que ha hablado a partir del capítulo 3 y 4 en adelante, cuando Job se ha atrevido a decir las cosas que dijo acerca de Dios y de Él, es simplemente porque él estaba seguro que él conocía a Dios. Y repito, ese es un gran problema, no nada más para los incrédulos, también para los religiosos como Job, porque Job no era un israelita, no era un judío, había conocido del Dios de los judíos, había realmente amado ese Dios sin conocerlo, y había buscado obedecer en todo a tal grado que todo mundo reconocía la integridad y la vida intachable de Job. Sin embargo, Job ha hablado cosas en donde ahora Dios responde. Ya escuchó a Elifaz, Bildad y Zofar, sus amigos, que obviamente juzgaron a Job en cuanto a que seguro que había pecado en su vida por el cual estaba siendo castigado, disciplinado. Vimos cómo en realidad Job estaba pasando una prueba de la fe que había tenido aún de lejos de los judíos. Y vemos cómo llega un joven al final, Eliú, que ha tratado de ubicar y ha hablado la verdad acerca de Dios, hasta donde le es posible hablar. Y de pronto vemos que calla, y las últimas palabras que habló Eliú el domingo pasado las escuchamos en el último versículo, en el 24 del capítulo 7. Después de hablar todo lo que habló de Dios, Eliú, hacia Job y hacia sus tres amigos sabios, dice Eliú como conclusión: por eso le temen los hombres, él no estima a ninguno que se cree sabio de corazón. Él no estima a ninguno que se cree sabio de corazón. Mis amados, repito, nosotros somos de esos, de los que creemos ser sabios, no solamente porque hasta aquí han resultado las cosas favorablemente, sino que hasta aquí, como hijos de Dios, aún como creyentes, después de haber vivido la vida sin Cristo, hasta aquí podemos caer en esto y no reconocer que no somos sabios en nuestro propio corazón, que la única fuente de sabiduría verdadera procede del Hijo de Dios, quien se hizo carne y manifestó la gloria de Dios. En este capítulo Dios habla directamente con Job, y vean cómo entra primeramente señalándole. Dice el versículo 1 en Job 38, verso 1: entonces el Señor respondió a Job. El Señor le habló directamente a Job desde el torbellino, y dijo: ¿quién es este que oscurece el consejo
con palabras sin conocimiento. O sea, vean cómo empieza Dios a hablar con él. ¿Cómo empieza hablando Dios a hablar con Job? ¿Qué le hace ver? Lo primero, ¿quién eres? Que oscurece el consejo, ¿quién eres? Que lo único que haces es opacar la verdad con palabras que sin conocimiento. Y te recuerdo lo que dice el primer versículo, que ese hombre al cual Dios se está dirigiendo es el hombre intachable, verso 1 del capítulo 1, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esas 4 características de un hombre íntegro las tendremos nosotros. Y si así le habló Dios a Job, ¿cómo nos hablaría si Dios hablara directamente con nosotros? ¿Cuántos días ya como creyentes hemos caminado como si fuésemos sabios en nuestra propia opinión? El Señor lo primero que confronta a Job es: ¿quién eres? ¿Quién eres? Tu consejo simplemente opaca la verdad, la utilidad del consejo. Tus palabras están sin conocer. Tus palabras no tienen fundamento porque no conoces. Versículo 3, prepárate, ciñe tus lomos como un hombre. Yo te preguntaré, tú me instruirás. Me instruirás. Fíjense lo que Dios le dice a Job. Ahora tú vas a ser el maestro y tú me vas a enseñar. O sea, vean, obviamente, si le dice en el versículo anterior que no tiene conocimiento y lo que habla lo dice sin conocer. Por consecuencia, ¿cómo le dice Dios que Job puede enseñar a Dios si no es una mera ironía? Una ironía es un sarcasmo, es una señal abierta ¿de qué? De que hemos hecho el ridículo. Es una insensatez. Hemos perdido cordura cuando lo pensamos y actuamos como si realmente tuviésemos el conocimiento y la sabiduría para manejar ese conocimiento. Prepárate, yo te preguntaré, tú me instruirás, versículo 4. Y ahora, a partir del verso 4, y saben bien ustedes, porque ya lo escuchamos a lo largo de todo el capítulo, es un cuestionar y cuestionar y cuestionar y cuestionar y cuestionar a Job. Y lo primero, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Mis amados, la tierra fue creada por Dios. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Y nada fue hecho sin su palabra y su espíritu. Y así empieza nuestra verdad como pueblo de Dios en el versículo 1 de Génesis 1.
En el principio fueron creados los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio Él estableció la tierra, Él creó la tierra, Él formó la tierra. Y le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú en ese momento? ¿Dónde estabas tú? Dímelo si tienes inteligencia. En el versículo anterior le había dicho, ahora tú me instruirás. Ahora dime este hecho, si acaso tienes inteligencia. ¿Qué le está diciendo el Señor, nuestro Dios, a Job? No tienes sino una mera ignorancia, no tienes sino una total falta de conocimiento, no tienes la verdad de todas las cosas. Y lo que está diciéndole, fíjense la manera que empieza a hablarle a Job. ¿Qué fue lo que más te impactó la primera vez que oíste la Biblia? ¿Qué fue lo que más te impactó cuando el Espíritu Santo te envió la palabra para derrumbar todos los argumentos que tú podías traer contra el conocimiento del Dios verdadero? Porque tú ya considerabas haber conocido a Dios, tú ya considerabas el haber creído en Dios porque tus padres te hablaron de Dios, tú ya considerabas el haber sido creyente porque naciste conociendo la Biblia en una familia que es la quinta generación o sexta generación, y tú consideraste que siempre has sido un creyente. Pero el día en que Dios te confrontó, lo único que viste fueron dos cosas: su santidad y su gloria, y viste las tinieblas y viste el pecado en ti mismo, y te viste como lo que hemos sido desde que el hombre se rebeló contra Dios en el Edén, en Adán y Eva, totalmente rebeldes a nuestro Creador, nuestro Dios. Nosotros nos rebelamos, nosotros pecamos contra Dios, día con día pecamos contra Dios. No nada más pecamos tiempo pasado, pecamos tiempo presente, pecaremos tiempo futuro, porque somos pecadores, y aquel que diga que no está dando una mentira en su mente y en su corazón, y está diciendo que la Biblia no dice la verdad, porque en Romanos 7 Pablo dice, el apóstol Pablo, miserable de mí. Pablo ve su condición miserable, pecadora. Y te digo algo, si tú lo primero que viste cuando Dios te reveló a su Hijo Jesucristo en esa cruz, puesto ahí, si viste tus pecados ahí, en ese sacrificio en la cruz, eso fue lo que viste. Que ahí realmente el amor de Dios estaba manifestando para que no fueses consumido por la ira en el fuego eterno, en el infierno, en el tormento eterno. La vida eterna, la muerte eterna, son dos caminos en donde ahí terminará el hombre. Y digo terminará, que es un decir, en la vida eterna, porque es eterna, y el tormento eterno. Pero estoy hablando en cuanto pasemos de este cuerpo de carne, de muerte, a un cuerpo de gloria. En eso, creyentes e incrédulos saldrán de la tumba. Los hijos de Dios, nacidos de nuevo para vida eterna, transformados en un cuerpo de gloria, y los incrédulos transformados en un cuerpo que nunca terminará de morir, pero vivirán en un tormento eterno, en una muerte eterna. Y esa es la segunda muerte.
el incrédulo la vivirá. Pareciera una contradicción, pero el creyente no morirá, sino que vivirá en el gozo eterno de los santos. Mis amados, cuando Dios le llama a Job, dímelo si tienes inteligencia. Si estamos viendo que esto sucedió en el hombre más íntegro en toda la tierra, ¿dónde quedaríamos nosotros? Versículo 5. ¿Quién puso? Le sigue hablando Dios a Job. ¿Quién puso las medidas de la tierra? ¿Quién fue el que dijo tantos kilómetros debe tener de diámetro, tanto? O sea, ¿quién dijo que iba a ser esférica? O sea, ¿quién le puso medidas a la tierra? Ya que sabes, ¿o quién extendió sobre ella el cordel? ¿Quién? Le pregunta, está cuestionando a Job, ¿sobre quién se asientan sus basas, los fundamentos de la tierra? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando cantaban, versículo 7, cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban con gozo. O sea, cuando el Señor estaba haciendo la tierra, dice aquí que las estrellas cantaban. Cuando el Señor estaba formando la tierra, las estrellas cantaban y los hijos de Dios gritaban con gozo, los ángeles. Mis amados hermanos, nosotros conocimos el gozo del Señor cuando el Señor manifestó su misericordia y el perdón de nuestros pecados. Jesucristo colgando en esa cruz no fue simplemente un símbolo religioso, fue una verdad liberadora, eterna. Vimos realmente el precio pagado por cada uno de nosotros, por nuestra alma eterna. Como médico, yo puedo amputar los brazos de una persona y puedo amputar las piernas desde el tronco. Y esa persona sigue siendo Pancho Juárez o puede siendo Pedro Benítez o puede ser, no deja de ser la persona. Dejará de tener 2 brazos, dejará de tener 2 piernas, pero sigue siendo él o ella. Porque él o ella estamos en este cuerpo de muerte. Amados hermanos, repito, damos por sentado muchas cosas y eso es muy peligroso porque no estamos considerando nuestra ignorancia de Dios, no estamos considerando nuestra necesidad de Dios para poder vivir en el perfecto plan y propósito de Dios. Y gracias a Dios que en Cristo, repito, lo primero que conocimos fue su santidad, su gloria y su poder para aplastarnos, porque vimos nuestro juicio, lo vimos en su Hijo. Y por primera vez pudimos ver nuestra suciedad y bajeza de nuestros pecados. Eso ocurre en el creyente verdadero. Hay una manifestación de lo que es el pecado y el pecador puesto ahí juntamente con Cristo para ser liberado, para ser lleno del amor y de la misericordia de Dios. Y fue una cosa así que se parecía contradecirse. ¿Por qué? Porque nos vimos tan quebrantados, tan simplemente miserables, y al mismo tiempo pudimos creer que realmente Jesús estaba ahí en la cruz muriendo por mí. No sé si por toda la humanidad, pero sí por mí. Y si no pudiste ver a Cristo muriendo por ti, no se te ha manifestado la gracia de Dios. Porque esto es algo muy personal. Tú pudiste poner tu confianza en que Jesucristo murió por ti para librarte del castigo de tus pecados, para librarte del peso de la culpa y condenación, para librarte de las cadenas que tenía el pecado, las mentiras del mundo y el gobierno de Satanás. Y pudiste ver también que al resucitar Jesucristo
pudiste ver el poder de la resurrección a una nueva vida. Ustedes saben que estoy hablando de Romanos 6, del 1 al 4, nos dice claramente esto: si morimos juntamente con Él, también resucitamos con Él a una nueva vida. Y esa es la vida como hijos de Dios, ya no solamente los perdonados, sino además de perdonados, adoptados para recibir todo el poder de su gracia, ya que hemos sido justificados delante del único juez justo, santo, que no tiene por inocente al culpable. El Hijo de Dios manifestó, repito, no solamente al Creador de todo lo que vemos y lo que no vemos, porque a partir de entonces empezamos a vivir un mundo espiritual que no conocíamos. A partir de entonces empezamos a vivirlo. ¿Por qué? Porque a partir de entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vinieron a hacer una morada en nosotros, en ti. Eso sucede en la nueva creación. Eso sucede en una persona salva. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan en ti. Y si no, lee con detenimiento Juan capítulo 17, sobre todo los últimos 10 versos, para que puedas ver que esta es una verdad. Primera de Corintios 6, hay muchos versículos que nos habla de que somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu de Jesús. Tú puedes decir, esto no es aquí comprensible, no, pero sí se puede recibir por medio de la fe que nos ha sido dada. Cuando Dios confronta a Job, le hace ver primeramente que en el principio de la creación de la tierra simplemente no tiene nada que decir, pero que sin embargo cuando retó que Dios no lo escuchaba, que él quería contender con Dios, estaba hablando puras insensateces, necedades. Y repito, ¿podemos nosotros como hijos de Dios caer? Sí, en que creemos conocer a Dios y realmente estamos aprendiendo a conocer a Dios. Estamos creciendo en el conocimiento de Dios y en tanto que le vamos conociendo, podemos ver nuestra necesidad de gracia para que sea su poder en esas áreas en donde nosotros no podemos. La primera confrontación, repito, es en cuanto a la creación de la tierra. Y sigue hablando Dios con Job, versículo 8. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando irrumpiendo se salió de su seno? Cuando hice, o sea, fíjense cómo primero le dice a Job, a ver, dime quién le puso límites al mar cuando el mar se quería salir, se estaba saliendo. El Señor quería separar la tierra y le puso un límite al mar porque se estaba saliendo de los límites, Él se lo puso, límite hasta aquí. ¿Cuántas veces han visto que la playa se sale? ¿Quién creen que puso los límites? No, que la marea, que las olas, pueden hablar todo lo que la ciencia ha detectado e interpretado. Pero la verdad es Dios y solo Dios. ¿Quién puso límites? Versículo 10, cuando dice, en el verso 9 dice Dios, cuando hice de una nube su vestidura y de espesa oscuridad sus pañales, cuando sobre él establecí límites, está hablando del mar, cuando sobre él establecí, ¿se fijan? Hice, dice el 9, Dios lo hizo. Establecí, ¿quién lo hizo? Dios estableció. Puse puertas y cerrojos y dije, versículo 11, dije, hasta aquí llegarás, pero no más allá. Aquí se detendrá el orgullo de tus olas. Ahora, todo esto lo está haciendo como un cuestionamiento, como una pregunta a Job. ¿Quién lo hizo? Le dice a Job. ¿Quién lo hizo? Pero le está diciendo al mismo tiempo que le está preguntando, yo lo hice.
yo lo hice. Yo le dije a las olas, tu orgullo se acabó, pum, obedeces. Mis amados hermanos, nosotros nos atrevemos a creer ser algo, no siendo nada, meras criaturas. Reconocer día con día su fidelidad, reconocer día con día su gracia y su medida de gracia para las acciones que emprendamos todos los días de nuestra vida es otra cosa. Pero no pensar que tenemos algo que nosotros mismos hemos producido, porque realmente solo es pura gracia de Dios. Y es misericordia que podamos reconocerlo todos los días. Como profesional de la medicina, continuamente la gente es agradecida y me llegan muchas veces con un desayuno, con lo que me gusta, antojitos mexicanos y demás, y algunas veces con algún objeto, a veces con costales de lo que siembran en el campo los agricultores, o cajas de tomates y calabacitas o chiles, ¿no? Tantas cosas, pero eso no es por pagar una consulta o un servicio, no, es simplemente una muestra de agradecimiento. Me regalaron hace un carro y me dijo, no tengo con qué pagar y mi vida ya está muy cerca y no tengo con qué pagar todo lo que has hecho por nosotros como matrimonio. Y dije, es que no tiene que, o sea, denle gracias a Dios, yo nada más denle gracias a Dios. Y no quería yo agarrar el carro y me hablaba y dice, pues ¿cuándo vas a venir? Hasta que firmes nuestra acta de función. Mis amados hermanos, no se trata del regalo, no, porque todo eso se lo van a comer los gusanos, la polilla, el orín corrompe todo. Pero el tesoro más grande que podemos tener y que nada ni nadie jamás lo quitará se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Nadie más que Jesucristo, el Hijo del Hombre. Si aquí cuando Él está preguntándole, Dios a Job, a ver, ¿quién? Y la respuesta es una, Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, porque es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Dice en el verso 12, ¿alguna vez en tu vida has mandado a la mañana y hecho conocer al alba su lugar? ¿Alguna vez tú has ordenado, a ver, ya, que empiece el día con la mañana? O sea, ¿alguna vez has hecho eso? O sea, fíjense nada más qué preguntas le hace. No son de doctorado y yo no sé cuántos títulos académicos pudiera haber después. Pero son preguntas obviamente imposibles de contestar. No hay manera. Y repito, ¿cuántas veces nosotros nos quedamos callados la boca, simplemente asombrados, cuando estamos abriendo la palabra y somos impactados por el Espíritu del Señor? Y tú dices, bueno, es que lo he leído ya 50, 60, 70 veces este pasaje, pero de pronto te da luz en una porción de la Escritura y te quedas, bendito sea tu nombre, Señor, gracias, 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 que puedo seguir viendo tu fidelidad, que puedo seguir viendo tu poder, el poder de tu gracia, y entonces puedo ver también mi necesidad de gracia, mi necesidad de depender más y más de tu Santo Espíritu que has puesto en mí. Cuando oras, cuando tú oras simplemente por un acto de rutina, o realmente lo que estás hablando realmente está saliendo de lo más profundo de tu corazón, por el Espíritu mismo, por el que Jesús te selló en el día de tu salvación, cuando mostró que eres el pueblo adquirido por Dios por medio de la sangre del Cordero,
para ser llevado a la eternidad y ahí, ante el trono del Cordero, el Cordero y León de la tribu de Judá, junto con millones a lo largo de todas las historias, repito, de la historia del mundo y de todas las ciudades de la tierra, adoraremos al que vive y reina. Pero aun cuando ahorita somos como habitantes de la tierra, billones de personas que habitan en este momento, en esta época del mundo, ¿cuántos cristianos puedes contar de 100 que veas alrededor tuyo, que sean verdaderos creyentes? 100 personas que tú conozcas. Quiere decir que aún tienes que aprender a ver y a ser agradecido. ¿Cómo es posible que Dios haya puesto sus ojos en mí? Por pura gracia. No había nada bueno en nosotros para que nos eligiera, pero Él decidió quitarnos el peso de la culpa, quitarnos el juicio venidero y otorgarnos la santidad de su Hijo, el Espíritu Santo habitando en nosotros y el conocimiento del Dios vivo con el cual podemos caminar cada día humillados ante su grandeza, paciencia, tolerancia, y podemos reconocer su fidelidad y podemos creer realmente que el que empezó en nosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar. Job es cuestionado si él puede crear las mañanas. Dice, ¿alguna vez en tu vida has mandado a la mañana? Versículo 13, Job 38, 13. Para que esa mañana eche mano de los confines de la tierra y de ella sean sacudidos los impíos. Para que de todos los confines de la tierra, fíjense cómo aquí está hablando de la creación, pero además de la creación, ahora toca otra cosa. Habla del hombre que nace en pecado y que tiene la maldad en su corazón. Veamos cómo de estar hablando de lo natural y de la creación, de pronto, ¡pum!, se mete. Tú eres capaz de decirle al alba que eche mano de los confines de la tierra y que de ella sean sacudidos los impíos, de ella sean sacudidos los pecadores. ¿Eres capaz de eso? Gracias a Dios que el Señor bien pudo haber terminado con toda la tierra. Recordamos tú y yo en Génesis capítulo 6 que era tal la maldad del hombre que decidió acabar con toda la humanidad. Sí. ¿Y qué fue lo que hizo en Génesis 6? Simplemente llamó a Noé, a su mujer, a sus hijos y las mujeres de sus hijos. Y decidió Dios salvarlos y preparar un arca para ellos, porque iba a acabar con toda la humanidad. Y Noé se la pasó hablando con el mundo de ese tiempo y nadie le hizo caso, nadie. ¿A cuánta gente le estás hablando del juicio de Dios que viene y está sobre nosotros? Los impíos deben de escuchar, porque tú y yo fuimos de esos, lavados por la sangre de Cristo y traídos a arrepentimiento y fe. Noé y su familia fueron salvados de total asolamiento que trajo esas aguas que inundaron la tierra y acabaron con toda la creación. Y de esas familias empezó la nueva familia, el nuevo pueblo. El Señor es el que decide tener siempre un remanente. Cuando Adán y Eva pecaron, recordemos que de los hijos Caín y Abel, vamos a decir que aquel que hacía las cosas con un corazón más genuino hacia Dios, que era Abel, Caín mató a Abel. Pero después el Señor les dio un tercer hijo, Set. Y dice la palabra de Dios que a partir de Set el hombre empezó a invocar otra vez el nombre del Señor, el nombre de Dios. Mis amados, el Señor está hablando con Job y le hace ver acerca de cómo los impíos pueden ser sacudidos de toda la tierra,
Pero en ese momento Job puede desaparecer, Dios puede desaparecer a Job por todo lo ofensivo que ha sido contra Dios, y sin embargo tiene misericordia, y lo único que está haciendo es haciéndole oír la verdad para que caigan todas las mentiras que ha creído acerca de Dios, como lo hizo contigo y conmigo. Tú y yo teníamos un concepto de Dios y creíamos conocer acerca de Dios. La verdad es que éramos insensatos, necios, arrogantes, soberbios, religiosos, pero estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando se manifestó la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nuestro corazón fue quebrantado y vino a Él. Dios sigue hablando con Job. En el versículo 14 le habla sigue con esas mañanas, dice, ella cambia como barro bajo el sello y como vestidura se presenta. Versículo 15, mas se quita la luz a los impíos y se quiebra el brazo levantado. Mis amados, se quiebra el brazo levantado. El brazo que se levanta contra Dios es quebrantado, y el impío se le quita la luz. El impío, si algo tuviese de luz, le es quitada. ¿Por qué? Porque es entregado a su necedad. Versículo 16 continúa diciendo Dios a Job, ¿has entrado hasta las fuentes del mal? ¿Has andado en las profundidades del abismo? ¿Se fijan de dónde ahora lo mueve? De la mañana de pronto lo vende a lo más profundo, a las tinieblas mismas, las fuentes del mar, las profundidades del abismo. Versículo 17. ¿Te han sido reveladas las puertas de la muerte? ¿Te han sido reveladas las puertas de la muerte? ¿O has visto las puertas de densa oscuridad? ¿De qué está hablando, mis amados? Está hablando del mismo infierno y le está haciendo. ¿Has podido ver eso? ¿Has comprendido la extensión, versículo 18, de la tierra? Dímelo si tú sabes todo esto. Se lo dijo en el versículo 4, dímelo si tienes inteligencia. Y en el versículo 18 lo repite el Señor, dímelo si sabes todo esto. Versículo 19, ¿dónde está el camino a la morada de la luz? Y la oscuridad, ¿dónde está su lugar para que la lleves a su territorio y para que disciernas los senderos de su casa? Versículo 21, otra vez, tú lo sabes, porque entonces ya habías nacido y grande es el número de tus días. Si se fijan, en todo tiempo está confrontando a Job. Tú y yo, amado hermano, al final de los domingos tenemos una doxología. Una doxología es una lectura bíblica o una oración que levantamos al Señor exaltando y levantando y reconociendo su grandeza. Y tú y yo tenemos una doxología que leemos al final del domingo en cada día de reposo. Y quiero que revises conmigo esas palabras que leemos domingo a domingo. En Romanos 11, versículo 33, en Romanos 11, 33, leemos siempre juntos, con vista y la persona que preside, la dirige esta doxología. Es un grito de admiración. Profundidad de las riquezas, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Pero no suena así, ¿verdad? No suena así porque no lo vemos así. Porque esto debe ser nuestra doxología diaria.
¿cómo es posible que hoy Dios me conceda un poquito más de su luz? Un poquito más de dejar atrás mi insensatez. ¡Oh, profundidad de las riquezas! ¿Cuándo alcanzaremos a tenerlas todas con claridad? Aquí en este mundo jamás. Y de la sabiduría, no solo la riqueza, sino la sabiduría y el conocimiento de Dios. Versículo 33 sigue diciendo: cuán insondeables son sus juicios. No solamente son profundas, son tremendas la sabiduría y el conocimiento, sino además de profundas, son insondeables. Sus juicios son insondeables. Las decisiones de Dios jamás vamos a poder nosotros explicarlas. Sus juicios implica decisiones, determinación. Esto significa un juicio, separar. Mis amados hermanos, son insondeables, inescrutables son sus caminos. O sea, no hay forma de que nos podamos encontrar con claridad sus caminos, su manera de hacer las cosas. Ve conmigo, ahorita regresamos a este texto, pero ve conmigo en Isaías 55, por favor. En Isaías 55. Y dice la palabra del Señor. En Isaías 55, versículo 8, dice el Señor: mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. O sea, la forma de pensar y los pensamientos del Señor para nosotros son inalcanzables. La manera de hacer las cosas no es predecible para nosotros. Versículo 9: porque como los cielos, estamos en Isaías 55, 9, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos. ¿Qué está diciendo otra vez? La manera de que el Señor obra, esos son sus caminos. Obviamente están mucho más alto, inalcanzables para nuestra capacidad humana. Y mis pensamientos, mucho más que sus pensamientos. Versículo 10, y este verso lo hemos leído mucho, porque, o sea, ya habló de esto, pero ahora vean lo que dice en el versículo 10, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Versículo 12, porque con alegría saldrán y con paz serán conducidos. Los montes y las colinas prorrumpirán con gritos de júbilo delante de ustedes, y todos los árboles del campo batirán palmas. En lugar de espino crecerá el ciprés, y en lugar de ortiga crecerá el mirto. Y esto será para la gloria del Señor, para señal eterna que nunca será borrada. ¿Qué está diciendo? El pueblo de Dios es alimentado con la palabra de Dios, y el pueblo de Dios cada vez más está siendo transformado al grado que la naturaleza misma y todo el camino por delante se goza de poder ver que está el pueblo de Dios en medio de esta tierra y de esta oscuridad, porque somos luz del mundo y sal de la tierra, porque somos realmente un reino de sacerdotes y somos profetas del Altísimo, y hablamos la verdad al pueblo de Dios que sigue en oscuridad, para que vengan al Señor en arrepentimiento y fe, como lo hicimos nosotros. Volvamos a nuestro texto, por favor, en Romanos 11, 34.
dice Pablo con esta doxología, pues, hablando de que es imposible entender y conocer todo lo de Dios, pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién? ¿No estamos oyendo eso en todo este cuestionamiento que está haciéndole Dios a Job? ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién ha conocido la mente de Jesús? ¿Quién ha conocido la mente del Hijo de Dios? El Hijo de Dios conoció todo el conocimiento, lo tuvo. El Hijo de Dios es Dios hecho hombre, Dios habitando en un cuerpo de hombre, mis amados, totalmente hombre, verdaderamente Dios. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? Sigue diciendo Romanos 11:34, ¿quién llegó a ser consejero del Señor? O, versículo 35, ¿quién le ha dado a él primero para que él tenga que recompensar? Dime una cosa, ¿qué le hemos dado a Dios para que él nos tenga que pagar? Repito, insensatez, o pensar que algo nos debe Dios y no estar reconociendo diariamente todo lo que estamos en deuda con Él, es un peligro. Versículo de, ¿quién le ha dado a Él para que se le tenga que recompensar? Versículo 36 finaliza esa doxología, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, por eso a Él sea la gloria para siempre. Amén y amén. Mis amados, nosotros necesitamos, y volvamos a nuestro texto de Job, por favor, nosotros necesitamos cuidar todos estos cuestionamientos que le está haciendo el Señor a Job. Necesitamos simplemente ver que el Señor Dios es el único que tiene todo esto. Versículo 22, Job 38, 22, le dice, ¿has entrado en los depósitos de la nieve o has visto los depósitos del granizo que he reservado para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y la batalla? ¿Dónde está el camino en que se divide la luz o el viento solano esparcido sobre la tierra? Obviamente le está haciendo puras preguntas imposibles de contestar. ¿Por qué? ¿Por qué le está haciendo pregunta tras pregunta tras pregunta? ¿Acaso Job no estuvo dando argumento tras argumento tras argumento contra Dios? ¿Acaso no escuchamos capítulo y capítulo y capítulo contra el Dios que ahora te callas la boca y yo hablo? Repito, versículo 25, ¿quién ha abierto un canal para el turbión o un camino para el rayo, para traer lluvia sobre tierra despoblada, sobre un desierto sin nombre alguno, para saciar la tierra desierta y desolada y hacer brotar las semillas de la tierra? ¿Quién? Versículo 28, ¿tiene padre la lluvia? ¿Quién ha engendrado las gotas de rocío? ¿Del vientre de quién ha salido el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién le ha dado a luz? El agua se endurece como piedra y aprisionada está la superficie del abismo. O sea, ¿quién? Y solo Dios. Es la respuesta, es solo Dios. Versículo 31. Ahora, ¿puedes tú, Job, atar las estrellas, atar las cadenas de las Pléyades? Estamos hablando de estrellas. O desatar las cuerdas de Orión. Estamos hablando obviamente de la constelación de Orión, la constelación de la Osa Mayor y Osa Menor. Haces aparecer una constelación a su tiempo y conduces la Osa con sus hijos. O sea, son cosas totalmente, simplemente, obviamente tú y yo estaríamos igual, callados. ¿Conoces tú las ordenanzas de los cielos o fijas su dominio en la tierra? ¿Puedes levantar tu voz a las nubes para que abundancia de agua la cubra? ¿Envías tú los relámpagos para que vayan y te digan, aquí estamos?
verso 36. ¿Quién ha puesto sabiduría en lo más íntimo del ser? ¿O ha dado a la mente inteligencia? ¿Quién? Vean esta pregunta. En medio de todas las preguntas, hace esta pregunta: ¿quién ha puesto sabiduría en lo más íntimo del ser? ¿O ha dado a la mente inteligencia? ¿Quién? Y aquí sí podemos responder. Y Job no podía responder esa pregunta, pero tú y yo sí podemos responderla si somos hijos de Dios. Porque sabemos bien que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, es la sabiduría misma de Dios. Ve por favor a Proverbios 8. Proverbios capítulo 8. Y sigue conmigo, por favor, ahí en Proverbios 8, versículo 22. Proverbios 8, 22 dice la palabra del Señor: el Señor me poseyó al principio de su camino. El Señor me poseyó, era propiedad, antes de sus obras de tiempos pasados. Versículo 23. Desde la eternidad, fíjense desde cuándo, desde la eternidad fui establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Versículo 24, cuando no había abismos, fui engendrada, cuando no había manantiales abundantes en aguas. Antes que los montes, versículo 25, antes que los montes fueran asentados, antes que las colinas, fui engendrada, cuando Él no había hecho aún la tierra y los campos, ni el polvo primero del mundo. Cuando estableció los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, cuando arriba firmó los cielos, cuando las fuentes del abismo se afianzaron, cuando al mar puso sus límites para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando señaló los cimientos de la tierra, yo estaba junto a Él como arquitecto, y era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia, regocijándome en el mundo, en su tierra, y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. ¿De quién está hablando? Obviamente estamos viendo a nuestro Señor Jesús, al Hijo Dios. Tenemos un solo Dios. Hay un solo Dios y Señor, pero hay tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estamos escuchando hablar al Hijo del Hombre, estamos escuchando hablar. Ahora pues, hijos, escúchenme, verso 32, porque bienaventurados son los que guardan mis caminos, escuchen la instrucción y sean sabios, no la menosprecien. Versículo 34. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas día a día, aguardando en los postes de mi entrada, porque el que me halla la vida y alcanza la gracia de Dios, el favor de Dios. Pero el que peca contra mí, a sí mismo se daña. Todos los que me odian aman la muerte. Mis amados, nuestro Señor Jesucristo es la sabiduría de Dios, y el principio de la sabiduría, para tener sabiduría, el principio de la sabiduría está en el temor de Dios que tenemos y nos ha sido dado por el Espíritu. Y el Señor está hablando con Job y claramente le dice ahí acerca de la sabiduría. ¿Quién ha puesto, versículo 36, la sabiduría en lo más íntimo del ser, o ha dado a la mente inteligencia? Versículo 37, ¿quién puede contar las nubes con sabiduría o inclinar los odres de los cielos? Cuando el polvo en masa se endurece y los terrones se pegan entre sí, ¿puedes cazar la presa para la leona o saciar el apetito de los leoncillos cuando se agachan en sus madrigueras o están al acecho en sus guaridas? Y termina el capítulo en esa porción hablando Dios con Job. ¿Quién prepara para el cuervo su alimento
¿Quién prepara para el cuervo su alimento? Cuando sus crías claman a Dios y vagan sin comida. Si los mismos animales pueden expresar su necesidad y si Dios los escucha, ¿cuánto más, hijitos míos? Dice Pablo, ¿cuánto más? Mis amados, somos creados por Dios a su imagen y semejanza, pero hemos pecado contra Dios. Desde el principio hemos sido insensatos, necios, y nos hemos vuelto contra nuestro Creador y hemos pecado contra Él. Y el pecado nos acusa y nos condena, pero Jesucristo vino precisamente para quitar toda condenación y todo peso de culpa, para salvar a los que nos habíamos perdido. Él vino a buscar y a hallar a lo que se había perdido. Gracias a Dios por Jesucristo, el Hijo de Dios. Gracias a Dios que Jesucristo no solamente en nosotros nos ayuda a ser sabios, donde antes podemos ver cómo éramos tan insensatos. Yo no sé si puedes ver un poco hacia atrás tu vida sin Cristo, sin la sabiduría de Dios. Puedes ver toda la bola de cosas tan terribles que hacías, que hablabas, que pensabas, que planeabas. Puedes verlo y puedes asquearte y decir, ¿cómo es posible? No solamente que yo llegué a ser esa clase de persona, sino que además así me llamó el Señor, a Él. Además, así me llamó y me hizo ver a Jesús. Y me hizo ver su amor y su misericordia y su bondad y su paciencia. Ahora, ¿puedes vivir en ese pasado nada más, en ese momento? No, mi amado hermano, el Hijo de Dios vive en el Evangelio. El Hijo de Dios se mueve diariamente en el Evangelio. El Hijo de Dios disfruta diariamente en el Evangelio, porque sin el Evangelio mi vida como creyente no tiene ningún significado. En el Evangelio tú y yo hallamos el significado del propósito, cual venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, diariamente buscamos que Él haga su voluntad, no nosotros, porque fuimos adquiridos a precio de sangre y fuimos llenos del Espíritu de su propio Hijo Jesucristo. Mis amados, es tiempo de despertar, el Señor viene pronto y el mundo necesita el mensaje de los hijos de Dios. Job era un necio, insensato, religioso. Pero no solamente Eliú le habló con verdad, sino que ahora el Dios mismo que hizo los cielos y la tierra, en todos los argumentos que le da a Job, en todos los cuestionamientos que le da, ¿qué es lo que hace que Job pueda ver? Puede ver su insignificancia, puede verse atrapado en terror, por cuanto se atrevió a proferir tales palabras contra Dios. Mis amados, gracias a Dios por Jesucristo, gracias a Dios que le está intercediendo y gracias a Dios que Él nos hace caminar por ese camino angosto, el camino de la sabiduría de Dios en el temor de Dios. Sigamos realmente día tras día reconociendo quién es Él y cuánto nos falta para conocer de Él. Hay un montón de cosas que la ciencia dice explicar, pero lo único que está es dándole una explicación y sentido a lo que ve. Pero la ciencia no creó nada. Lo único que hace es sacar conclusiones y de ahí resultan tu teléfono celular y todas las cosas, es porque simplemente Dios les está concediendo al hombre el conocimiento y le está dando la gracia para que estemos llegando al grado donde tenemos un desarrollo tecnológico y una quiebra, bancarrota moral, donde el humano ha perdido la esencia de ser creado por Dios y ahora se ha vuelto un mero animal en su vida diaria. Y si a nosotros nos ha sido concedido el retener la gracia
por el Hijo de Dios, quien murió en la cruz y resucitó de los muertos, mis amados, valoremos tanto eso. Y no solamente lo atesoremos para nosotros, sino vivamos en ese tesoro de gracia, en arrepentimiento y fe diariamente. Y busquemos también llamar a otros que están como nosotros estábamos, ciegos, para que tengan ojos abiertos si el Señor en su gracia les concede lo que nos concedió, arrepentimiento y fe en el Hijo de Dios, quien vivió sin pecado, murió en la cruz por pecadores y resucitó de los muertos. Vamos a orar y agradecerle a Dios por su gran amor y paciencia que tiene para nosotros. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias que nos has dado tu Espíritu, Señor, para poder iluminarla. Gracias por Jesucristo, tu Hijo, que está intercediendo por nosotros. Gracias por Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, nuestro Dios. Perdónanos, Señor, porque cuántas veces no hemos amanecido como si no estuvieras tú a cargo de nuestras vidas y pensamos y actuamos como si no existieras. Perdónanos, Señor, si nos hemos olvidado. Pero, Padre, tú jamás te olvidarás de nosotros, porque somos tuyos y nada ni nadie jamás nos arrebatará de tu mano. En el nombre de Jesús, por favor, ayúdanos, Señor, a ser más llenos de tu Espíritu Santo para discernir quién eres tú y quiénes somos y buscar en todo que se haga tu voluntad y no la nuestra. En el nombre de Jesús, Señor, glorifícate salvando a los perdidos y fortaleciendo y aumentando la fe de tus santos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Alabemos al Señor, amados.